Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede marcar los números para hacer su cita: 809-687-2770 o llamando al celular 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Sureña 83, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre Capé. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde los síntomas principales del cáncer de boca: una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, un crecimiento que tenga más de 15 días. Aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como empieza el cáncer de boca. Y recuerde que el cáncer de boca cuando empieza no duele, por eso digo aunque no duela. Vamos a ver las diferentes sustancias que producen injurias, daños en los tejidos de la cavidad bucal. Ya hemos visto en programas anteriores y vamos a continuar. Algunos son accidentes profesionales que podrían catalogarse como mala práctica médica. Otros son porque el paciente, por su cuenta o por recomendación de su consorte, su esposa, su esposo, su vecino, su compadre, se lleva de que, ay, mira, para tal cosa que tú tienes sirve tal cosa. Y así vemos que este país de la maravilla, donde se hace una medicina folclórica muy típica, la gente se lleva a la boca todo lo que el otro le dice. Todo lo que el otro le dice, sin saber el otro qué es lo que realmente tiene ese paciente. Y por eso tenemos muchos pacientes que cuando llegan a nuestra consulta ya llegan en estadio que le han dado oportunidad a la enfermedad para que crezca más, para que se desarrolle más, y entonces ya el pronóstico no va a ser el mismo como si se hubiera detectado a tiempo, como si se hubiera detectado precozmente. Vamos a ver esta lesión, que es una quemadura producida por peróxido sódico. Miren ustedes lo que tenemos aquí: perborato sódico, la quemadura que se ha producido. Aquí se ve una aislada, esta es una zona eritematosa, y es un paciente con una higiene muy deficiente. Todo esto es placa bacteriana que ustedes ven acá. Entonces, si el paciente tiene una muela dañada como esta que está acá, lleva esa sustancia sin saber lo cáustica que es, el daño que se puede producir, y esto es una muerte súbita de tejido. Es decir, que eso tan pronto entra en contacto con ese epitelio pavimentoso estratificado, con esa encía, para que usted pueda entender, inmediatamente se muere. Es una necrosis inmediata. No es una necrobiosis, que es una muerte lenta, sino es una necrosis, que es una muerte instantánea de tejido. En este caso, todas esas células, desde el estrato córneo hasta la capa de basal, van a sufrir ese proceso de necrosis, de muerte celular, y esto se va a exfoliar, se va a caer y va a quedar prácticamente expuesto el tejido conectivo subyacente. Las injurias son directamente proporcionales a la intensidad de la misma, a la cantidad de agente químico que entra en contacto con ese tejido y a la duración que está en contacto. Aquí tenemos
fíjense cómo puede variar el color de una quemadura. ¿Sabe por qué es esto? Porque el paciente usó, miren, esto está feo, y sigue por aquí, y sigue por aquí. Agua oxigenada, porque hay gente que usa agua oxigenada en la boca, al 20%. Esa agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, que la utilizan en los salones de belleza para ponerle pelo blanco a las personas. Ya no se puede decir a las mujeres, porque ahora se ven hombres con pelo blanco, verde y azul también, igual que las mujeres. Entonces, cuando eso entra en contacto con el pelo, lo pone blanco y en la boca lo quema. No se puede usar agua oxigenada al 20%. El agua oxigenada que está indicada es un agua oxigenada con menos concentración. Y debe de ser a partes iguales, es decir, al 10%. Mitad agua oxigenada, mitad agua de botellón. No utilizarla puro. Y el porciento va a ser la concentración mucho menor. Fíjense que aquí tenemos la zona de necrosis por coagulación que se ha producido ahí. Aquí el agente irritativo tuvo mayor tiempo, mayor cantidad, mayor concentración en esta zona. Aquí produjo un eritema y mire cómo cambia la lesión, pero es muerte de tejido todo esto, y por supuesto que es sumamente doloroso. Entonces ya tenemos dos quemaduras por dos causas diferentes. La anterior por perborato sódico o perborato de sodio, la segunda por peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y aquí vamos a ver una tercera quemadura por nitrato de plata. Ya son tres causas. Por eso es que es sumamente importante la anamnesis. La anamnesis es cuando usted se sienta con ese paciente y le pregunta en un lenguaje coloquial, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje de pueblo, para que ese paciente lo entienda. ¿Qué tiempo hace que tú tienes eso en la boca? ¿Qué tiempo tienes eso en la boca? El paciente casi siempre dice 1 mes, 2 meses. Tiene que tirarle la ñapa, porque siempre es más tiempo que ese. ¿Y cómo te pasó eso? Porque es que si el paciente no le dice que tomó un enjuague, como dice la gente, un buche, usted va a perder mucho tiempo para poder llegar a lo que está desencadenando esa respuesta del tejido, que es el agente que está injuriando, que está dañando, que está quemando esa zona que ha entrado en contacto con esa noxa, con ese agente causante de esa destrucción de tejido. Entonces, si usted tiene una sala de espera con 10 o 15 gente y usted no tiene tiempo de tomarse el tiempo necesario con ese paciente, y valga la redundancia del tiempo, usted va a dejar pasar por alto detalles importantísimos para la elaboración del diagnóstico. Y lo más probable es que usted se equivoque en el diagnóstico, porque es que el diagnóstico clínico es una ciencia y un arte. Una ciencia porque hay que estudiar, una ciencia porque usted tiene que ir a una academia, a una formación, y un arte porque eso es como si usted fuera pintando un cuadro, donde usted va a utilizar diferentes parámetros, diferentes colores en el caso de la pintura, diferentes métodos para usted poder llegarle a decir al paciente, mira, tú tienes tal cosa. En diagnóstico tenemos dos situaciones: el diagnóstico inductivo, que usted ve al paciente y ya usted sabe, bueno, este paciente tiene un cáncer o tiene un precáncer como una leucoplasia, pero para usted de ahí para adelante que usted tiene que hacer la cerebración de cerebro, no de celebrar con L, sino con R, donde usted dice, bueno, pero ¿qué tipo de cáncer tiene? ¿Dónde aparece más frecuentemente
el cáncer que con más frecuencia aparece en la boca? Bueno, en República Dominicana, en la lengua. En Estados Unidos, en el labio inferior. Bueno, y la leucoplasia, que es precáncer, ¿dónde más frecuente aparece? Bueno, si es fumador de pipa, en el paladar, lo que usted llama el cielo de la boca. Y así usted va con ese jueguito. ¿De qué color es la lesión? Blanca, puede ser una leucoplasia, que es precancerosa, pero puede ser una lesión benigna como la hiperkeratosis simple, o puede ser una lesión como la diqueratosis intraepitelial benigna. Ahí van tres. Puede ser un líquen rojo plano, que también está dentro de la precancerizable, y puede ser un carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis florida, que ya el cáncer está debidamente instaurado. La edad del paciente, localización, forma, tamaño, consistencia y hasta el olor es importante. Cuando yo trabajaba en el oncológico, llegaba un paciente y decía, buen día doctor, yo decía, carcinoma espinocelular, y ellos sabían que tenía un cáncer. El paciente salía del consultorio y se quedaba ese olor penetrante y desagradable, que había que utilizar un aerosol inmediatamente. Por la necrosis de las células neoplásicas malignas, de las células malignas superficiales que están alejadas de la corriente sanguínea, como no tiene esa sangre que es lo que la nutre, que es lo que le da vida, que es lo que le da sustentación, entonces las que están más arriba se mueren. Entonces esa decomposición de proteína produce esa litosis o mal aliento. Eso es lo que se ve en esos cánceres en etapa terminal. Cuando usted tiene un paciente en un consultorio que le dice, doctor, en un mes yo perdí 20 libras o perdí 30 libras, y ese hombre está hablando, ese paciente está hablando, y usted tiene que tener su mascarilla puesta porque la litosis es muy intensa, usted tiene la seguridad que si ese hombre se salva, es una probabilidad sumamente baja. Yo no he tenido el primer paciente con una pérdida súbita de peso así, y con una litosis que no haya fallecido en un lapso de 3 a 6 meses. Y es porque realmente o fue donde personal médico no calificado, no especializado en el tema, o se automedicó, o sencillamente tuvo una posición apática de no consultar y dejó que pasara el tiempo y que eso fuera evolucionando. Y el otro problema es que muchas veces el cáncer es muy caprichoso en la boca y en todas partes también, porque usted puede tener un tumor que en vez de hacer una bola, una cosa florida, que sobresale, que usted la puede ver, crece más hacia adentro que hacia afuera. Y no está doliendo. Cuando viene a doler, cuando encuentra una estructura nerviosa que la lesiona, y ahí empieza a doler, entonces el paciente va. Usted puede tener un paciente con un cáncer de 6 meses y 1 año sin dolor. Pero usted va a la consulta y por la consistencia uno puede entrar en sospecha, sobre todo si es un carcinoma espinocelular endofítico que crece más hacia adentro que hacia afuera, que son los isofíticos, y ahí entonces por la consistencia pues usted hace un abordaje quirúrgico y hace una toma biópsica para realizar el estudio histopatológico, que es lo que va a decir la última verdad. Entonces aquí tenemos otra quemadura, también por hipoclorito de sodio. Es bastante grande esta quemadura que estamos viendo aquí. Vamos a ver si se ve un poco mejor. A ver. Todo lo que se ve como blanco amarillento es el tejido que ha sido lesionado, que ha sido afectado. Por supuesto que ahí sí cae un juguito de naranja o una limonada, o usted se come un frito verde con sal, eso le va a doler muchísimo. Vamos a frizar esa imagen y recuerde los teléfonos para hacer su consulta, el 809-687-2770 o llamando al celular 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Sureña, número 83, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre KP, en la suite 305. Eso es muy cerca del Centro Médico UCE, a 1,25 cuadras de la Máximo Gómez.
Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Siempre previa cita. Vamos a ver otra imagen de otra quemadura. Fíjense acá, esto aquí ya hay una exposición de tejido conectivo y todo esto hay una elefantiasis gingival, que es un crecimiento producido por la injuria en los 3 diámetros del espacio. Un crecimiento en los 3 diámetros del espacio, y esta quemadura es producido por paraformaldehído. Ustedes ven aquí, eso es formol. Imagínense usted que usted hace una biopsia y entra ese pedazo de tejido en el formol. Eso se pone duro y lo pone en alcohol y se pone duro también, porque son fijadores, tanto el alcohol. Hay un alcohol absoluto que se usa para fijador, que no lo recomendamos, no recomendamos el formol a 10%, y decía mi profesor de patología, el doctor Rómulo Cabrini, cuando yo estaba especializándome en la Argentina, que la mejor manera de hacer desaparecer una persona, este es un mal consejo para los delincuentes, tú oyes, Domingo, sin dejar rastro, era meterlo en ácido nítrico al 7%. Ahí los huesos se decalcifican y tú puedes con un bisturí cortar el hueso como si fuera un pedacito de carne. Y entonces, y dice, y después lo tira por el inodoro. ¿Y dónde lo van a encontrar? Y ya usted sabe. Entonces, el formol es el fijador por excelencia. Usted puede tener una persona fijada en formol sin que se decomponga por años y años y años. Y una biopsia usted lo puede tener ahí indefinidamente por muchísimos años, sin que ese tejido sufra alteraciones a partir del momento que se hizo la toma biópsica. Aquí tenemos una quemadura por componente de cloro, porque hay gente que se pone hasta cloro en la boca. Ese buche de cloro, miren cómo están esas encías. Todo eso está agrandado ahí, pero ese labio aquí está completamente hinchado. Hay una elefantiasis del labio inferior, y miren las quemaduras intensas que se ha producido ahí. Señores, no se pongan a estar llevando todas las cosas a la boca sin saber. Aquí la gente le encanta usar un yodo acónito que le venden en la farmacia cuando salen las atas recurrentes, esas llaguitas que duelen mucho. Y eso es cáustico, eso quema. Y los vendedores en la farmacia, porque no hay farmacéuticos ya, eso es lo que les recomiendan, como si fueran médicos o como si fueran odontólogos. Entonces, miren qué barbaridad esta lengua como está. Entonces, un paciente así no puede comer. Un paciente así, cuando llega a la consulta, llega con varias libras menos, porque es que esto está pelado, para que usted me pueda entender completamente. Ahí se fue toda la capa. Oiga, la lengua es un epitelio pavimentoso estratificado, muy queratinizado, pero aparte de eso, muy especializado por las papilas linguales que están ahí. Se fueron todas las papilas y no hay papilas. Y aquí hay una necrosis también. Esto se va a caer por pedazos y se va a poner igual que esto. Entonces, estos son erosiones profundas, graves y extensas en las lenguas y los labios, porque son los dos labios, debido a contacto accidental con productos químicos agrícolas. A veces hay una persona que está fumigando y viene un contragolpe de brisa para arriba de él y entra en contacto, si tiene la boca abierta, con esos productos químicos que son sumamente irritantes, y eso puede producir un tipo de reacción tisular como el que estamos observando ahí. Vamos a observar esta otra imagen. Esta es una leucoplasia de la boca, por supuesto, porque podemos tener leucoplasia también en genitales. Y está relacionada
con el uso de tracto de sanguinaria. Pero leucoplasia desde el punto de vista clínico de leucoblancoplasia formación, una formación blanquecina, pero no como entidad precancerizable como conocemos la otra patología que recibe el mismo nombre de leucoplasia. Vamos a frizar la imagen. Recuerde 809-687-2770 para su llamada telefónica para la cita y 809-879-4574 para hacer su cita. Estas son lesiones que estamos viendo que son malas prácticas, no médicas, sino malas prácticas del paciente, por automedicación, por accidente y algunas también prácticas médicas por desconocimiento o por accidente en los irritantes químicos que se están utilizando, que no debían entrar en contacto con la mucosa bucal y por accidente entran en contacto. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, eso no es normal. Tiene que hacer una cita. Tampoco es normal que usted empiece a cepillarse la lengua sin saber si tiene un precáncer ahí, porque la lengua está blanca y alguien se lo dijo, o un profesional le dijo que eso se te quita con cepillo. Los síntomas principales del cáncer de boca: una manchita blanca, una manchita negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque no duela. Recuerde que esos son los síntomas del cáncer bucal y que eso es importante hasta que se demuestre lo contrario a través de la evolución clínica del paciente, de la observación clínica o la realización de exámenes complementarios, como suele ser la citología exfoliativa o la biopsia. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, Centro de Especialidades Médicas de la Torre Capé, muy cerca de la Máximo Gómez, muy cerca del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.